Volviendo a la situación de los judíos tras el pogromo de noviembre, muchos judíos tuvieron que salir de Alemania como refugiados, privados de sus propiedades, en terrible aflicción, desesperadamente intentando llegar a cualquier destino que fuera posible. Además, los límites impuestos por varios países a la absorción de refugiados judíos, algunos debido a que ya estaban sobrecargados de refugiados, mientras que otros, motivados por diferentes razones, impidieron que más judíos pudieran emigrar de Alemania y otras zonas que se encontraban bajo el control alemán. Las puertas de Estados Unidos estaban cerradas a la mayoría de los inmigrantes desde 1930. No obstante, el presidente Roosevelt ablandó poco a poco las restricciones durante la década de 1930. Atrapados entre el aumento de la persecución en Alemania nazi y las políticas de inmigración restrictivas de los países en todo el mundo, los refugiados judíos se encontraban ante un callejón sin salida. Conozcamos ahora la historia de un refugiado judío, el artista Felix Nussbaum. A través de la historia de Nussbaum y de una de sus obras, abordaremos la difícil situación de los refugiados judíos y su búsqueda de sitios a donde emigrar. Felix Nussbaum nació en Osnabrück, Alemania, en 1904 y estudió arte en diferentes ciudades de Europa. En 1933 vivía en Roma como estudiante de la Academia de Artes de Berlín. Cuando los nazis ascendieron al poder, anularon su beca porque era judío. Sabiendo que su estudio en su hogar había sido destruido por los nazis, se negó a regresar a Alemania. En 1935 encontró asilo como residente extranjero en Bruselas, Bélgica, junto a quien era entonces su pareja y futura esposa, Felka Platek. Tras la ocupación de Bélgica por los nazis, Nussbaum fue enviado al campo de Saint-Cyprien en el sur de Francia. Consiguió escapar del campo y reunirse con su esposa en Bélgica. Como fugitivos sin papeles legales tuvieron que encontrar un escondite. El arte de Nussbaum durante este periodo expresa el amargo destino de los judíos europeos bajo la ocupación nazi. En esta pintura, un hombre está sentado, hundido en una silla, con la cabeza sumida entre las manos, en un gesto de absoluta desesperación. Junto a él descansa un bastón y un paquete con pertenencias. Está listo para irse. ¿Pero a dónde podrá ir? ¿A qué país podrá huir? ¿Qué país le abrirá sus puertas? Una mesa larga, vacía, exceptuando con un globo terráqueo, domina la habitación. El lado derecho del globo terráqueo está cubierto por una sombra que parece crecer y cubrir todo el globo. La habitación se asemeja a una celda, pero en la pintura no hay puerta cerrada. Aún así, el hombre aparece como prisionero en la habitación. Su posición y lenguaje corporal transmite sentimientos de desesperación y frustración. A través de la puerta arqueada se pueden ver árboles desnudos. Una bandada de cuervos da vueltas en lo alto, todos símbolos de muerte en el arte. La pintura es un reflejo del miedo y la desesperación de Felix Nussbaum en víspera de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que ya era un refugiado. A medida que la sombra amenazante de Alemania se extiende por Europa, el artista se queda sin ruta de escape. La desolación de la habitación significa su impotencia, mientras que la desoladora vista a la distancia refleja la triste realidad. Para el judío no hay refugio. Volvamos a ver cuáles eran sus opciones. Este mapa muestra la cantidad aproximada de judíos que vivían en cada país y el porcentaje que representaban de la población total de cada país. Por ejemplo, en Alemania en 1933 había 525,000 judíos. Representaban el 0.8% de la población. Durante los primeros años del régimen nazi, decenas de miles de judíos abandonaban cada año Alemania mientras aún tenían cierta opción en la elección de su destino y podían prepararse para la inmigración. Quizás Polonia, con más de 3 millones de judíos, era una opción para ellos. Quizás, si pudiesen obtener una visa y los medios para llegar ahí, podrían haber sido una opción como muchos otros países. En 1938, cuando la situación de los judíos bajo el dominio directo nazi empeoró, en especial después de la anexión de Austria y el pogromo de noviembre, la emigración se convirtió en una necesidad inmediata y urgente. Dado que muchos países habían cerrado sus puertas, los judíos abandonaron Alemania como refugiados en terrible desolación, tratando de llegar a cualquier destino posible. En julio de 1938 tuvo lugar la Conferencia de Evian. El presidente Franklin D. Roosevelt la organizó para tratar del problema de los refugiados judíos. Roosevelt convocó una conferencia internacional para promover la inmigración de los refugiados judíos austriacos y alemanes y crear una organización internacional que se ocupara del problema general de los refugiados. El presidente invitó a delegados de 32 países, entre otros Estados Unidos, Gran Bretaña,
Francia, Canadá, 6 pequeños países democráticos europeos, los países latinoamericanos, Australia y Nueva Zelanda. Cuando propuso la conferencia, Roosevelt dejó en claro que ningún país se vería obligado a cambiar sus cuotas de inmigración, sino que se les pediría que hicieran cambios voluntarios. Durante la conferencia, resultó dolorosamente obvio que ningún país estaba dispuesto a ofrecer nada en forma voluntaria. El delegado francés declaró que Francia había llegado al punto de saturación extrema en lo relativo a la admisión de refugiados. Myron C. Taylor, el delegado estadounidense, aceptó que Estados Unidos pusiera a disposición de estos nuevos refugiados la cuota que previamente no había sido completada para alemanes y austriacos. Estados Unidos estaba recuperando de la depresión económica de 1929 y su tasa de desempleo era muy alta, lo que influyó mucho en la política del país hacia los refugiados. Otros países alegaron la depresión como excusa para no aceptar refugiados. T.W. White, el delegado de Australia en la conferencia de Evian, dijo: «Dadas las circunstancias, Australia no puede hacer más. Dado que no tenemos un problema racial, no deseamos importar uno». Solo la República Dominicana se ofreció a acoger refugiados. A cambio de enormes cantidades de dinero, ofrecieron entregar 100,000 visas. Sin embargo, a fin de cuentas, menos de 695 judíos llegaron a este país. La conferencia hizo un llamado a establecer un comité intergubernamental sobre refugiados. Sus objetivos eran ayudar a los países candidatos a brindar un refugio seguro, a desarrollar oportunidades para acoger a los refugiados y tratar de convencer a Alemania de que permitiera la emigración organizada. Sin embargo, los países miembros de la ICR no le dieron a la organización ni el financiamiento ni la autoridad que necesitaba para producir un verdadero cambio. Por lo tanto, los buenos propósitos que tuvo la conferencia de Evian quedaron en la nada, y las democracias del mundo dejaron bien claro que no estaban dispuestas a ayudar a los judíos europeos. Los delegados británicos alegaron que Gran Bretaña ya estaba muy poblada y sufría de desempleo, por lo que no podía acoger refugiados. La tierra de Israel, que estaba bajo mandato británico en ese momento, no era una alternativa viable, puesto que los británicos aplicaban ahí la política del libro blanco, limitando en gran medida la entrada de judíos. La presión nacional e internacional obligó al gobierno británico a abrir sus propias puertas a unos 10,000 niños no acompañados por sus familias procedentes de la zona del Reich en los transportes de niños. Henry Foner, nacido Heinz Lischwitz, fue uno de esos niños. Escuchemos sus palabras. Well, I'm internally grateful to Britain for what they did for me. That's why when Yad Vashem kindly asked me to present my book to David Cameron, the then Prime Minister, it was a very, very emotional experience to me, a little 6-year-old refugee boy, 80 years later, more or less, being able to present a book to a Prime Minister of that country and talk to him. Having said that, I don't forget that a lot more Jews could have been saved, both coming to Britain and both coming to Palestine, and that they weren't saved was also a result of British policy. But as far as I'm concerned, they saved my life, and I'm eternally grateful to them. Volvamos a la historia del artista. ¿Qué pasó con Felix Nussbaum y su esposa Felka Platek? Viviendo escondido en Bruselas, Nussbaum siguió pintando, utilizando materiales proporcionados por sus amigos. En 1944, él y su esposa fueron descubiertos y deportados a Auschwitz en el último transporte que salió de Bélgica, donde fueron exterminados.